Una generación que impacta. Ahí fue nuestra lectura a la que nos condujo nuestro hermano Ernesto García el día de hoy. Siempre que hablamos, Josué es un personaje muy conocido del Antiguo Testamento. Solo el nombre da, yo pienso, para unos años de predicación solo del libro de Josué. Josué es un libro que incluso en libros que no son de índole cristiano, se usan en los libros de liderazgo, porque se extraen muchos principios de la vida de Josué aplicados para la vida laboral. Pero siempre que hablamos de Josué, siempre que hablamos de personajes que fueron muy prominentes en las Escrituras, como Moisés, como Josué, como David y como otros, nuestra tendencia, hermanos, siempre es a exaltar al hombre por encima de otras cosas. Esa es una tendencia muy natural en nosotros los seres humanos. Josué, muy conocido, ¿verdad?, por los niños, por ejemplo, las murallas de Jericó es una historia que se les enseña a los niños, pero que de esa historia se pueden extraer muchos principios para nuestra vida cristiana práctica. Es importante puntualizar que la clave de toda su carrera no se debió a sus habilidades y oportunidades. No es que Josué era un gran líder y por eso llevó al pueblo a la conquista. No es que Josué era tan vivo que supo aprovechar las oportunidades que le dio la vida y por eso se llevó al pueblo a la tierra prometida. La clave en absoluto no estaba en Josué, sino en Dios, en ese Dios en el quien él confiaba. Eso es todo, hermanos. Si nosotros tenemos esto tan presente, dejaremos de subir en pedestales a los seres humanos que solo son instrumentos de Dios, no son otra cosa. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 dijo: ténganos pues los hombres como servidores. O sea, no más que eso, solo ténganos a nosotros, dijo Pablo, como servidores. Porque Pablo tenía claro que el que siembra es uno, el que riega es otro, pero el que da el crecimiento es Dios. Cuando nosotros le damos mayor importancia al que siembra o al que riega, estamos perdiendo de vista al Señor. Y qué peligroso es, porque podemos buscar para nosotros mismos gloria, aplausos, como qué bien lo estás haciendo, y cuando no están esos halagos y esos aplausos, el corazón termina muy dañado. Así que debemos tener mucho cuidado. Nunca la gloria ha sido para un hombre, la gloria siempre ha sido para el Señor, y Josué solo fue un instrumento, hermanos. No perdamos de vista estos principios al estar estudiando la palabra del Señor. Una generación que impacta. Hace un momento dije que nosotros estamos aquí, hermanos, por la obediencia, por la inversión, por el sacrificio de otros creyentes en el pasado. Quizá lo que nosotros palpamos como inversión, ¿verdad?, como generación pasada, es este edificio, gracias a Dios, bonito. Pero esto se quedará, hermanos. Pero qué tremenda inversión la que hicieron nuestros hermanos en esos años y que nos dejaron este espacio. Pero otros dejaron su país, dejaron su comodidad y nos trajeron el evangelio a nuestro país. Aprendieron nuestro idioma, aprendieron nuestras costumbres, aprendieron a amar nuestra comida, ¿verdad? Se adaptaron a nuestros climas y algunos de ellos aquí perecieron, aquí murieron. Hoy quiero hablar de dos generaciones. Dos generaciones. El asunto es que Josué estuvo en dos generaciones. La primera generación a la que él perteneció, a la que él vio probablemente de niño, es una generación esclava. La generación que estuvo en Egipto. Un pueblo esclavo, por lo tanto, sin privilegios ni oportunidades. Un pueblo que después de orar 400 años no vio el resultado de sus oraciones. Por ahí empecemos.
Un pueblo que llegó como un pueblo bien recibido a Egipto y que 400 años después ese pueblo era un pueblo esclavo, sin privilegios ni oportunidades. Esta semana al estar estudiando el mensaje, yo me imaginaba probablemente conversaciones que Josué escuchó de niño, como quizá que le decían: Josué, sé el mejor ladrillero de Egipto, porque de ahí no vamos a pasar. Nunca mires a los ojos a un capitán egipcio, porque te van a azotar. Sé el mejor ladrillero. ¿Qué aspiraciones podía tener un hombre así? Nacido como esclavo y no poder mirar más allá de la mirada de un egipcio, de un capataz. Sin privilegios. No había sueños de algún día yo voy a ser capataz, ¿verdad? No había sueños de nada, porque alrededor todo era miseria. Un pueblo familiarizado con el sufrimiento. Yo no sé cuántas veces Josué quizá vio a su mamá curar la espalda de su papá Nun, porque no cumplió con la exigencia de ese día, porque miró a los ojos a un capataz egipcio y lo azotaron, y tal vez con la espalda sangrando, Nun tenía que continuar haciendo ladrillos porque eso era lo que le tocaba, y tal vez más de alguna ocasión, ¿verdad? Josué vio cómo curaban a su papá. Habituados a la depresión, el dolor físico y la desesperación. Pero ese era el mundo de Josué. Ese es el mundo en el que él creció. Un mundo sin aspiraciones, un mundo esclavo, un mundo sin oportunidades. Y esto es lo que dice Dios de esa generación. Éxodo 3, 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, de sus maltratadores, de sus opresores, pues he conocido sus angustias. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Le ha pasado que ora por algo y parece que Dios no tiene oídos para usted, pero sí para los otros? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que ora y ora y ora y lleva 6 meses y lleva 1 año y lleva 2 años y parece que Dios está ausente? Y entonces usted se pregunta: ¿de verdad Dios existe? ¿O le ha pasado que hay un asunto que lo oprime, le aflige, pero después de mucho tiempo usted ya ni cree en la oración, pero igual sigue orando por si en algún momento pasa algo? ¿Le ha pasado eso? No, bueno, pues no ha funcionado, pero pues aquí seguimos orando. Vénganse, hijos, vamos a orar. Habían pasado 400 años, hermanos, de silencio de parte de Dios. Los silencios son aterradores, más cuando son del Señor. Porque nosotros quisiéramos que la experiencia espiritual fuera así: aquí oro, y que apareciera un ángel como le apareció a Daniel y le dijo: varón muy amado, desde que empezaste tus ruegos fue dada la orden. No, hombre, hermano, así oraríamos todos los días. Pero habían pasado 400 años de silencio de Dios. Ahora, nosotros asociamos el silencio de Dios como ausencia de Dios. Nosotros asociamos el silencio con ausencia, con falta de importancia. Pero Dios, incluso en la música, hermanos, los silencios son importantes. Los que saben algo de música, y yo ni sé de eso, hermanos, pero sí sé que hay algo por ahí. Pero los silencios en un pentagrama son importantes. Si un músico no conoce de los silencios, no sabe leer el pentagrama, está frito. Los silencios en la música son importantes. Los silencios en el plan del Señor tienen un propósito. El asunto es que los silencios para esta generación duró 400 años. O sea,
que pasaron varias generaciones que oraron, oraron y oraron y oraron y murieron y Dios guardó silencio. Yo espero que el mensaje de hoy le dé esperanza, hermano. Probablemente algunas familias hebreas estando en Egipto decían: vénganse, ya llegó el tiempo de la oración. Y tal vez cuando el padre convocaba a su familia, ni siquiera él creía que Dios iba a responder, pero habría que orar porque somos hebreos y creemos en Yahvé. Creemos en el gran Dios de los patriarcas, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, libéranos. Ya sé que no vas a responder, ¿verdad? Quizás eso era el corazón, pero los labios decían: libéranos. Y déjeme decirle una cosa: cuando nuestros hijos aprenden que la oración no tiene respuesta, los hijos empiezan a orar porque hay que orar. Pero esa generación fue objeto de la misericordia divina. Esa generación. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, por favor. Esa generación sufriente, esa generación de la que acabo de describir así, y el Señor lo describe así en su palabra, esa generación fue objeto de la misericordia divina. Dios no los había abandonado. Dios no los llevó a Egipto y los dejó ahí olvidados. Dios tiene un plan. Recuerde esta frase: los silencios en música son muy importantes. Éxodo 3:8 dice, y el verso 7 dice: yo he visto la aflicción. Y en el verso 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Lo que Dios está diciendo es: yo no he estado ausente, aquí estoy, pero hay un plan y estoy ejecutando mi plan. Incluso los que ya partieron sin escuchar esto son parte de mi plan. Pero mira lo que él dice: yo he descendido, yo el Señor. Y Dios usa instrumentos comunes y corrientes como lo fue Moisés, que llegó a ser el gran líder del pueblo de Israel. Hermanos, eso es otra cosa, pero él era un instrumento común, corriente. Cuando Dios lo llama, él estaba ejerciendo sus labores cotidianas. Él era pastor de ovejas. Es Dios quien dice: yo he descendido para librarlos. Así que, hermanos, en esos momentos de soledad, de silencio, de esos silencios desesperantes, cuando sienta que Dios lo ha olvidado, solo recuerde esto: Dios es soberano y Él está ejecutando sus planes. Solo eso. Segundo, fueron testigos del poder de Dios. Esta generación fue testigo. Éxodo 4:30, por favor, dice así la palabra del Señor: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Llegó Moisés y les dijo: miren, el Señor se me apareció, me ha enviado. Y él comienza a darles pruebas de que Dios se le había aparecido. Y dice la Biblia que cuando ellos escucharon, ¿ya habían sido liberados, hermanos? No, solo escucharon que Dios los había visitado. O sea, seguían siendo esclavos, seguían haciendo ladrillos, seguían teniendo capataces a su alrededor, seguían estando en Egipto. Pero cuando ellos escucharon que Dios los había visitado, dice la Biblia, se inclinaron y adoraron. No había cambiado nada hasta ese momento, pero algo pasó en su corazón. Hace algunos años yo aprendí la importancia de eso, hermanos.
no de la manera que me hubiera gustado, pero el Señor me llevó por ese camino. El Señor hace unos años me llevó por un camino que no me hubiese gustado. Pero aprendí la importancia de esto, de tener gozo y paz a pesar de las circunstancias que están alrededor. Tal vez las circunstancias a su alrededor nunca desaparezcan, pero algo cambió ese día en el corazón de ellos. Así que yo supongo que ese día los hebreos regresaron a hacer ladrillos e hicieron los mejores ladrillos que habían hecho. Yo pienso que estaban así como cuando a usted le ofrecen otro trabajo mejor, ¿verdad? Dicen, ya es mi última semana, entonces ya va así, se levanta el lunes, 5 de la mañana, ¿verdad? Listo, total, ya me voy, ya no voy a ver a este jefe, ¿verdad? Y en la quincena ya me va a ir mejor. Yo pienso que ellos se levantaron así como, por fin el Señor nos escuchó, vamos a hacer más ladrillos. Si les pedían 1 millar, no hombre, les vamos a hacer 2. Vamos a ir al verso 13, al 14, 13, 21, por favor. Éxodo 13, 21. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de fuego de día ni de noche la columna de fuego. O sea, ya salieron de Egipto, el Señor ya los liberó. Y ojo, hermanos, hay una frase que se usa y se dice que ellos exfoliaron a los egipcios. ¿Sabe que ellos no se fueron con manos vacías? Ellos tomaron la riqueza de Egipto y se fueron, porque el Señor se los pidió. Y los egipcios dieron su riqueza, le dieron todo. Ellos no se fueron empobrecidos. Los esclavos salieron como amos. Ya iban ahí, camino, ¿verdad? Salen de Egipto, comienzan su travesía y apenas están calentando motores. Y esto es lo que dice la palabra del Señor, ya no se detuvieron. O sea, la noche ya no fue para descansar, la noche fue para avanzar. Dios tenía su plan. Pero no solo eso, hermanos, en el desierto, en Éxodo capítulo 20, a partir de Éxodo capítulo 20, nosotros encontramos que Dios les dio el privilegio de darles su palabra para que ellos vivieran de acuerdo a su voluntad. Cuando ellos llegaran a la tierra prometida, miren, hermano, esa ley no era para el desierto. Esa ley era para cuando llegaran a la tierra prometida. Se las dieron en el desierto. Pero esa ley no era para que ellos se quedaran en el desierto. Esas instrucciones era para cuando ellos llegaran a la tierra prometida. Entonces Dios les da su palabra para que en su recorrido a la tierra prometida no se desviaran ni a derecha ni a izquierda, que vivieran en plenitud. Todas las promesas escritas en la ley tenían ese propósito, darles plenitud de vida, quitarles su aflicción, que ya lo había hecho, y comenzar y llevárselos a la tierra. Y la promesa fue que lo que ellos sembraran produciría, hermanos, tendrían cosechas abundantes, que sus animales se multiplicarían, que sus generaciones se contarían por miles y miles, como se lo dijo a Abraham. O sea, Dios les dijo, me los voy a llevar y allá los voy a bendecir. No aquí en Egipto, no aquí en el desierto, sino en la tierra prometida. Ahora, hermanos, nosotros pensamos, no hombre, es que si a mí se me apareciera el ángel Gabriel y me dijera qué hacer, de verdad, pastor, que yo ya estaría haciendo lo que Dios quiere que haga. No, este pueblo vieron el poder de Dios, vieron la gloria de Dios y mire lo que pasó. No obstante, su corazón incrédulo y necio los postró en el desierto por 40 años hasta consumirlos. Fueron objetos de la misericordia divina. Fueron testigos del poder de Dios. Dios les dio su palabra, pero su corazón necio los postró 40 años en el desierto y ahí los consumió el Señor. Vamos a ir a Éxodo 14:10, por favor.
Estamos en Éxodo. Éxodo 14:10. Están frente al Mar Rojo, salen de Egipto, están ya frente al Mar Rojo, han avanzado. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? No, ya no voy a ir a la iglesia, ya no creo en Dios. Antes de ser cristiano me iba mejor, mis amigos me hablaban, en los negocios, cerraba negocios cada semana, mis finanzas estaban bien, ni peleaba con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, me iba bien, mi familia me quería. Pero desde que voy a la iglesia, todo me está saliendo, ya no quiero saber nada de Dios, mejor me voy a ir otra vez a disfrutar mi depresión. Algo así es lo que estaban diciendo. Preferíamos vivir en sufrimiento, depresión, preferíamos ser los esclavos, trabajar de sol a sol, que estar aquí, que morir aquí en el desierto. Ese sentimiento, hermanos, comenzó a crecer en el corazón de los hebreos. Vamos a ir a 16, Éxodo 16, versos 2 y 3, por favor. Ya llevan 2 meses de camino en Éxodo 16, 2 meses. Lo voy a leer, ¿verdad? Desde el 1, y ustedes me ayudan con los versos 2 y 3, por favor. Voy a leer el verso 1, dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación Qué tremendo, hermanos. Mire, están diciendo, allá en Egipto, no hombre, éramos los reyes, comíamos carne, nos iba muy bien, había suficiente espacio para que nos entierren, ya teníamos comprado nuestra tierrita ahí, y tú nos traes, no hay de comer, no hay agua, y aquí somos unos miserables. Pero eso no es todo. Dice, murmuraron contra Moisés y contra Aarón. ¿Sabe que Moisés ni siquiera tenía anhelos de ir a liberar ese pueblo? ¿Sabe en quién nació ese deseo? Yo he descendido para liberarlos. Fue Dios. Así que una murmuración contra Moisés y Aarón era una afrenta directa contra Dios. Eso lo encontramos ahí. También, hermanos, vamos a ir a Números 14, por favor. Éxodo, Levítico y Números. Éxodo 14, 1 al 4. Y voy a avanzar. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Y ahí comenzaron. Ya no quiero ser cristiano, ya no vamos a la tierra prometida, ya quedémonos. Y yo decía en el culto de la mañana, aquí nació este concepto de la democracia en la iglesia. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Quién quiere irse otra vez a Egipto? Ya, vámonos, ¿verdad? Por mayoría casi. Qué tremendo, hermanos. Y mire los versos 20 al 23. Dice el 20. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Ahora, si nosotros solo leemos este pasaje sin todo lo que les he dicho, hermanos, nosotros estaríamos diciendo, ¿qué Dios más injusto? O sea, los fue a sacar de su miseria para hacerlos miserables y hacerlos morir en su miseria. Sí, así se ve Dios injusto. Y quienes les encanta, ¿verdad?, decir que Dios es injusto, toman estos pasajes, pero no se chutan todo el Antiguo Testamento. O sea, ahí dice, ¿verdad?, que Dios los sacó y que los iba a liberar y después Dios le falló. No, sentémonos y leemos la Biblia, leámosla, meditémosla. Dice el Señor, 10 veces este pueblo me ha tentado. Porque Él es amplio en perdonar, Él es misericordioso, Él es paciente, hermanos. A pesar de que el pueblo una y otra, la 10 dijo, no más, estas sí ya no se las voy a dejar pasar. Y dice, ninguno de los que oraron y clamaron va a ir a la tierra que yo tengo para ellos, ninguno. La razón, su incredulidad. La razón que todo el tiempo son una generación que se queja y solo ven su presente. Cuando estaban en Egipto solo veían su desgracia, su dolor y pobrecitos, somos un pueblo maltratado. Cuando están en el desierto solo están viendo sus necesidades. No fue una generación que podía ver el futuro para lo cual fueron liberados. Ellos no fueron liberados para el desierto, fueron liberados para la tierra prometida, pero se quedaron ahí, mirándose, pobrecitos, nosotros aquí, y dejaron de mirar la razón por la cual Dios los liberó con mano poderosa, hermanos. ¿Y sabe cuál fue el resultado? La muerte. Ahí murieron. 40 años en el desierto. ¡Wow! Y aún así, el vestido de ellos nunca envejeció y el calzado de ellos nunca envejeció. Esos eran mejor que Flexi, hermanos. Aún así, hermanos, Dios los llevó a la sepultura con ropa nueva y zapatos nuevos. ¡Wow! Ese es el Dios misericordioso. Pero ese es el Dios justo. Los sentenció y ahí quedaron. Dice Warren Wiersbe, Dios honra la fe y castiga la incredulidad. La raíz de todos los pecados de Israel en el desierto era la incredulidad. No confiaron en la palabra de Dios. No confiaron. Pero ahora tenemos a la siguiente generación. Está Josué, Caleb. Esa generación nació en el desierto, hermanos. Ellos no venían de Egipto, ellos nacieron en el desierto. Y esto es lo que dijo el Señor: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, a los padres, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa,
yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Miren, qué tremendo, hermanos. Clamaron, clamaron y clamaron. Que cuando llegó el momento de ir para el otro lado, ellos no fueron. Qué triste. Qué triste que esas oraciones que los padres hicieron con sus hijos a lo largo de muchas generaciones, ellos, los padres, nunca fueron testigos de esa respuesta por su incredulidad. No más. A esa generación que estaba a punto de entrar, hermanos, ya Moisés ya era un hombre avanzado en años. Ese es otro tema, hermanos. Moisés no entró a la tierra prometida. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿verdad? Porque me voy a emocionar hablando de eso. Pero Moisés tampoco entró. Y eso es un asunto de él con Dios, ¿verdad? Hubo una situación. Pero qué privilegio tuvo Moisés, que le dijo: sube a este monte y mira la tierra a la que ellos van a entrar. Tú no, pero mírala. Y se le permitió ver toda la tierra prometida. Pero Moisés tuvo la bendición de predicarle a esta generación que iba a entrar. Qué privilegio, ¿verdad? Tuvo esa bendición de predicarle a esa generación. Deuteronomio significa segunda ley, es decir, la repetición de la ley a una nueva generación. Deuteronomio fue escrito para contarle a esta generación de hijos que nacieron en el desierto lo que Dios hizo con sus antepasados para que ellos pudieran entrar. Y aquí viene, dice así, texto muy conocido: oye Israel, recuerden, es la generación nueva, jóvenes, matrimonios frescos, con mucho vigor, con mucha fortaleza. Es una nueva generación, nacidos del desierto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, sobre tus emociones, sobre tu voluntad, sobre tus decisiones, sobre tus anhelos. Esa palabra estará sobre ti y las repetirás a tus hijos. O sea, cuando estés educando a tus hijos, enséñales la palabra. 2, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Mi palabra es suficiente para educar, para cuando vayas al trabajo, para cuando cierres negocios, cuando estés con las relaciones familiares. Mi palabra será suficiente para ti cuando tú estés allá. Eso es todo. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos sesgos con la palabra de Dios. Bueno, yo pienso que la palabra de Dios es buena para la salvación, pero yo no creo que la palabra de Dios tenga algo que decirme cuando voy a elegir novio o novia. Yo creo que ahí sí yo puedo decidir. Cuando voy a invertir, bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo tengo mi compadre, se le va muy bien. Si me asocio con él, me va a ir bien. Y luego, pastor, tuvimos pérdida. Claro, pues fuiste y te asociaste fuera de los principios de la palabra. Eso es lo que Dios les está diciendo. Miren, cuando eduquen en su vida diaria, en su trabajo, en sus relaciones, mi palabra es toda suficiente, toda suficiente. Oye Israel, estas palabras que yo te mando hoy, las tendrás en tu casa. Mire que no menciona en el templo, ahí que el pastor les enseña, o los sacerdotes. No, en la casa. Esa generación, hermanos, nació en el desierto. También fueron testigos del poder de Dios, de la provisión y del cuidado de Dios. Ellos fueron testigos de eso.
También fueron receptores de la ley del Señor a través de Moisés en Deuteronomio, cuando él, ¿verdad?, les recuerda, les hace un repaso. Deuteronomio es el resumen de los 4 libros anteriores, ¿verdad? De Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Deuteronomio lo condensa para esta generación que se estaban preparando para ir al otro lado, a la tierra donde fluye leche y miel, los mismos principios para ambas generaciones. Para una generación solo tenía que obedecer la palabra, y para esta generación solo tenía que obedecer la palabra. Así que la próxima vez que algún chico le diga: ay mamá, pues es que la Biblia ya está anticuada, recuérdele esto: Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Este pueblo fue liderado por Josué, al igual que Moisés, temeroso de Dios. Estilos diferentes de liderazgo. Uno fue llamado para liberar y el otro fue llamado para tomar posesión de la tierra. Así que estrategias diferentes. Es ahí donde vemos en Josué, ¿verdad?, un líder militar, pero también un portentoso líder espiritual del pueblo. Pero no había comparación entre ambos. Cada uno Dios los usó de acuerdo con sus dones, con sus habilidades. Así que a este pueblo no le faltó palabra y no le faltó liderazgo, pero murieron en el desierto. A esta nueva generación no le faltó palabra y no le faltó liderazgo. Dios está ejecutando su plan. ¿Y qué es lo que hizo esta generación? Bueno, ellos conquistaron la tierra prometida. Ellos fueron por la tierra prometida y ellos la conquistaron de mano de Josué, el gran estratega militar que los llevó a conquistar la tierra, ¿verdad? Y esa tierra ha sido conflictiva y solo tiene que ver las noticias de lo que está pasando hoy. Ese conflicto, hermanos, ese conflicto, ahí está. Pero ellos conquistaron esa tierra. ¿Cuál fue la diferencia de la generación pasada y la generación de ese presente, de ese momento, de la de Josué? Número 1, confiaron en el poder del Señor. Vamos a ir a Josué. Josué capítulo 1. Esa generación confió en el poder del Señor. Y Josué, verso 10, mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Muy concreto, en 3 días. Así que hagan de comer. Mire, si alguien no hacía de comer, con eso estaba diciendo: yo no creo que vayamos a pasar. Hasta en la comida uno confía en el Señor, hermanos, ¿verdad? Esta era una prueba interesante de obediencia. Haz comida, prepárate, en 3 días vas a pasar. También habló Josué. ¿Sabe para quién era esta instrucción de preparen comida? Por lo general, ¿quién hace la comida en casa? Algunos hermanos están así, ya los están codeando, ¿verdad? No inventen, hermanos, no. Esta instrucción fue para las mujeres. Preparen comida, prepárense. También dice: habló Josué a los rubenitas y gaditas, la media tribu de Manasés. Aquí vienen instrucciones para los varones. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado este lado del Jordán. Mas vosotros, los varones, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. En la misión del Señor nadie queda fuera. Hombres y mujeres tienen una misión. Las mujeres, hacer mucha comida. No, hombre, hicieran como los mexicanos, hermanos, que comemos hasta cuando estamos desayunando, ya estamos hablando de la comida, y estamos comiendo, y estamos hablando de la cena, y en la cena ya estamos pensando en Navidad, ¿verdad?
Pues imagínense cuánto trabajo tenían las mujeres, pero se les dice a los varones que tenían que ir y ayudar a sus hermanos. Verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y sé valiente. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Mira Josué, si Dios te lo dice a ti, nosotros vamos a obedecer. Iban a obedecer la palabra de Josué. Ellos creyeron, confiaron en que Dios le hablaba a Josué y que a donde Josué los guiara era el Señor guiándolos. Confiaron en el Señor. A diferencia de sus padres, de sus abuelos, que no creyeron. Esta generación decidió creer en el poder del Señor. Número 2, confiaron en el liderazgo de Josué. Capítulo 3, versos 9 al 7, por favor. Dice así: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros. Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Hay un buen trabalenguas, hermanos, practíquenlo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, cada uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Y entonces dice el 14: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de la tierra se detuvieron. Miren lo que está pasando. ¿Saben qué les está diciendo Dios al pueblo? Ustedes solo obedezcan, confíen y yo haré lo demás. Lo único que los sacerdotes van a hacer es cargar el arca, avanzar hasta las orillas del río, mojarse los pies, y cuando ellos tengan los pies mojados, lo demás déjenmelo a mí. Eso es fe, eso es obediencia. Alguno pudo haberle dicho a Josué: ¿tú estás seguro de esto que estás diciendo? ¿Solo porque nos mojemos los pies va a pasar? Sí, porque no se trata de mojarse los pies, se trata de obediencia, se trata de fe. Y entonces ellos fueron, avanzaron, y el río desbordado, el río caudaloso, se colocaron, ¿verdad? Empezaron a avanzar, y cuando los pies de los sacerdotes fueron cubiertos por el agua, entonces el Señor les mostró su gloria y su poder. Y para terminar, un pueblo que decidió obedecer la palabra del Señor. 4, 1 al 3. Lo leemos todo junto, por favor. Josué 4, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: sigan el 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Ok. Obedecieron la palabra del Señor.
Y mire, hermanos, en la palabra del Señor hay cosas que no comprendemos, sencillamente. ¿Una piedra? ¿Es en serio, Señor? ¿Quieres que llevemos una piedra? Y el Señor, sí, tomen una piedra. Ok, con su piedra. No era una piedrita, ¿verdad? Una piedra. Y yo me imagino si eran como yo, así como, ¿y qué vamos a hacer con estas piedras? ¿Te dijo algo el Josué? No, solo dijo que las pusiéramos allá, ahí pongas 12 piedras. Ok, ya estuvo Josué. Y así de, ¿para qué? No sé. ¿Sabe que no fueron llamados a entender la razón de esas piedras? Fueron llamados a obedecer, nada más. Solo obedezcamos. Pudo haber sido una piedra, pudo haber sido un tronco, hay una razón por la cual fueron piedras. Pero no era el asunto las piedras. Las piedras ahí quedaron. Cuando dice hasta hoy, hasta el momento en que se estaba escribiendo, ¿verdad? A veces algunos entienden, cuando dice y ahí están hasta hoy, estarán pensando, ay, voy a ir a buscar esas piedras. No, hasta hoy, cuando fue escrito el libro, ¿verdad? Esas piedras, en ese momento, no tenían sentido. Pero recuerde que Dios está trazando su plan y que Dios está por delante de nuestro presente. Esas piedras eran unas piedras nada más, hermanos, no eran piedras con una forma, no, eran piedras, las sacaron del río y las pusieron ahí. ¿Sabe cuál era el objetivo de Dios? Aunque para ti en este momento no tenga sentido, solo obedece. No pelees con Dios, no te enojes con Dios, no te amargues con Dios. Aunque no tenga sentido tomar una piedra trayéndola a la vida práctica, hacer algo, aunque no lo entiendas, solo obedezcamos, porque en la obediencia hay bendición. Pero solo es una piedra, tranquilo, el plan es de Dios, no es tuyo. A Josué no se le hubiera ocurrido, hermano, sacar 12 piedras del río. Pero ¿saben qué estaba haciendo Dios? En el futuro, cuando tus hijos te pregunten, ¿qué hacen esas piedras ahí? Entonces cuéntales de Dios. Entonces háblales de lo que Dios hizo. Y sí, cuéntales esas cosas vergonzosas de tus abuelos, que por incrédulos murieron en el desierto. Pero también cuéntales que 10 veces tentaron al Señor. También cuéntales que abrió el mar rojo delante de ellos. También cuéntales que cuando clamaron en el desierto hubo agua, que hubo carne y hubo pan. También cuéntales que el río Jordán se abrió y que tú estuviste ahí, que lo viste y que pasaste. Cuéntales de eso. Así que si en el presente obedecer no tiene sentido, hermano, no te preocupes, toma tu piedra, haz lo que Dios dice, aunque para ti no tenga sentido. Porque mientras avances en el plan de Dios, eso tendrá sentido. Ahí estará esa evidencia, un testimonio del poder de Dios. Por eso dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra. Por eso es que la gran comisión no comienza con Mateo 28, hermanos. La gran comisión comienza con Génesis capítulo 1. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Qué tremendo, hermanos. Dios quiso esas piedras pensando en los hijos, no estaba pensando en ellos. Así que tu obediencia probablemente no es para ti, es para la generación que viene. Pero solo obedece, hermano.
Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Hay papás que su respuesta sería, porque es domingo, hijo. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe! Esa fe que un maestro ateo se la va a despedazar en un aula universitaria. Papá, ¿por qué hacemos la celebración global? No sé, el pastor Mario y el pastor Arturo, cada cosa que se les ocurre, ¿ya ves cómo son? Sí, sí, somos hermanos, pero... Papá, ¿por qué oramos? No sé, hijo, pero hay que orar. Esa fe la destruye un maestro universitario. Sencillo, no necesita argumentos. Esa fe se destruye muy rápido. Una roca no. ¿Sabe por qué dije que el Señor pudo haber usado un árbol y otros elementos? Los árboles perecen, caen, se pudren y se van. La roca permanece. Así que en unos 40 años, 50 años, que los muchachos pregunten, papá, ¿por qué esas piedras siguen ahí? ¿Qué tiene que ver? Entonces ustedes responderán que la poderosa mano del Señor los sacó de Egipto. Hermanos, ¿sabe que nosotros tenemos que tomar una decisión de qué generación queremos ser? Hoy, para las siguientes generaciones. ¿Qué generación seremos? ¿La generación que ama a Cristo, que ama su palabra, que camina por fe? ¿O esa generación que solo ve su presente y todos los días lo mismo, se quejan y se quejan? ¿O vamos a mirar para qué fuimos redimidos? Y de la misma manera que la primera generación dejó de ver el propósito de su redención y murieron, nos puede pasar lo mismo, muertos en amargura, en rencor, en ira, en todas estas cosas que nos consumen. O podemos dejar de ver nuestro presente, y aunque yo no entiendo para qué estas piedras, pero aquí vamos, las dejamos ahí y avanzamos. Así que hermanos, ¿qué responsabilidad hay en nuestras manos para las generaciones que vienen? ¿Qué futuro espiritual le espera a las generaciones que vienen? ¿Sabe que nosotros la vamos a definir? Así que hay un peso más allá. En unos años, algunas en este lugar, ¿verdad? Ese es nuestro anhelo, que en algunos años, si el Señor no viene, se va a contar de esta generación. Se contará del líder de jóvenes, se contará de los maestros de escuela dominical, se contará de esta generación que decidió mirar lo que Dios ve o decidió mirar sus circunstancias, sus necesidades, sus anhelos, y ahí perecieron como cualquier otra generación. Puestos de pie, hermanos, vamos a terminar.